Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Madre mía, lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Ha sido realmente una odisea. Hace más de un año que empezamos a preparar las JPod, la 14ª edición de las JPod en Gijón, y todo lo que ha sucedido hasta ahora las ha convertido en las más singulares probablemente desde que comenzaron. Ya sabéis lo que ha pasado, no os voy a contar las circunstancias. Las JPod se iban a celebrar en marzo, en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. En marzo el mundo se nos puso a todos y a todas patas arriba y hemos tenido que ir improvisando. Antes de nada, los agradecimientos. Durante todo este camino ha habido mucha gente que nos ha apoyado. Empezando por los y las que comprasteis las entradas para venir a Gijón, que ya os digo que las entradas siguen vigentes porque vamos a celebrar la siguiente edición de las JPod donde teníamos previsto, en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. En el último trimestre de años confirmaremos las fechas en breve, con un programa como el que teníamos, pero mejorado y con toda la experiencia que hemos ido adquiriendo desde ahora. Pero daros las gracias porque que mantengáis el apoyo
es algo que nos ha dado la vida. De cualquier forma, si alguien quiere devolver las entradas, os hemos mandado un correo a todos los que las adquiristeis bien por crowdfunding o bien por Eventbrite. Podéis hacerlo, por supuesto. Las podéis volver a sacar para el año que viene. Eso ya como cualquiera quiera. Después de eso, queremos agradecer también, por supuesto, a todos los patrocinadores que habéis visto en esos anuncios que os hemos puesto al principio, que han mantenido el apoyo a lo largo de este año, empezando por la propia la Laboral Ciudad de la Cultura, un sitio donde nos han tratado estupendamente y donde nos dan todas las facilidades. Los que no seáis de Asturias vais a alucinar cuando vengáis el año que viene, porque es uno de los edificios más asombrosos de España. Siguiendo con Gijón Impulsa, la empresa municipal que también nos ha respaldado y ha creído que este evento tenía que venir a Asturias, costase lo que costase, y que si teníamos que mantenerlo online este año contábamos con su apoyo, como contaremos el año que viene. Y después con el Gijón Convention Bureau, la organización de congresos de Gijón, que nos han estado respaldando hasta el final. Junto a iVox y a Podimo, que son nuestros principales patrocinadores, con los que vamos a hablar durante estos 2 días. Y también, por supuesto, la Asociación Podcast, que como bien sabéis es la asociación nacional que convoca estas jornadas. Euskalpod, nuestros primos de aquí al lado que nos han echado una mano organizando todo. MadPod, la Asociación de Madrid, que también nos ha echado una mano. Y todos los ponentes y las ponentes que iban a venir a Gijón, que vendrán el año que viene, muchos de los cuales, la mayoría, no van a participar en este formato online, porque si no sería interminable, pero que es asombroso porque todos han confirmado que vendrán el año que viene. Con lo cual, pues, os iba a decir 2 por 1, vamos a dejarlo en 1,5 por 1, contando el tamaño, no la intensidad o lo bien que nos lo vamos a pasar. Dicho esto, vamos al ajo. Hoy vamos a tener 3 charlas / mesas redondas, donde vamos a ir analizando distintos aspectos del podcast. Este año ha sido como el de la gran explosión del podcast en España. Durante todos estos años empezó como una cosa amateur que poco a poco se ha ido expandiendo y profesionalizando, pero este año ha sido el desembarco de grandes empresas, medios de comunicación, un montón de oyentes que antes no existían. Vamos a repasar todo eso desde todos los ámbitos y los ángulos de análisis que tienen. Vamos a empezar primero ahora con Javier Zelaya, que es el director general de Podimo para los mercados en español, o sea, para España y para Iberoamérica. Luego a las 12 vamos a tener una charla, una mesa redonda con 3 compañeros. Hoy tenemos 3 chicos, en la mesa de mañana tenemos 3 chicas. La de hoy de los chicos, no porque sean chicos, sino porque ha coincidido. Van a estar Francisco Portillo Porti de la Asociación Podcast, David Tella de Asespod, la Asociación de Oyentes, y David Mule de la MadPod de la Asociación de Madrid. Y luego a la 1 hablaremos con Juan Ignacio Solera, el fundador de iVox, que nos va a contar cómo ha cambiado esto del podcast durante los 10 años. Podéis hacer comentarios en el chat que tenéis abiertos. En los 3 casos, vamos a iniciar la charla nosotros, si os parece, y cuando ya llevemos un rato iremos incorporando los comentarios y preguntas que hagáis para que sea un poquitín más ordenado. Pero bueno, ya sabéis que la idea es estar en familia y hacerlo de la forma más coloquial posible. Javier, estás ahí ya al otro lado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha decidido Podimo desembarcar ahora? Porque Podimo es una multinacional, sin embargo, me decías el otro día que casi has tenido que montar la empresa online sobre la marcha para crear esa estructura. ¿Por qué este momento? Bueno, yo, igual que todos, con este maldito año pandémico nos hemos tenido que reinventar y ajustar a las circunstancias, ¿no? Y como decías, el año que viene nos veremos físicamente en Gijón y lo celebraremos allí, pero este año tenemos que habituarnos a las circunstancias. Y yo he creado a lo largo de mi vida profesional muchas empresas y nunca había pensado que iba a crear una en este entorno. La administración pública está muy parada y todos los trámites que normalmente son lentos, pues se hacen aún más complicados, y lo más sorprendente ha sido que tengo un maravilloso equipo de 10 personas, de las cuales, bueno, 11, porque acaba de incorporarse esta semana una persona en Ciudad de México, 10 en España y una en Ciudad de México, y de las 10 personas que tengo en España solo conocí a 2 anteriormente de otros proyectos, a Idoia y a Laura, y el resto de los profesionales que forman el equipo Podimo no los he conocido aún en persona. Cada uno trabaja desde su casa. Hice todo el proceso de selección online
Y en ese momento que, como muchos de nosotros, pues nos han entrevistado o hemos entrevistado y en un momento dado nos veíamos, nos tomábamos un café o comíamos y tomábamos ahí esa decisión, ¿sabes? Con ese feeling de última hora, si es la persona adecuada o no para incorporarse al equipo, pues hoy en día eso no se puede hacer y he tenido que contratar a todas estas personas, como te digo, online. Lo positivo es que está funcionando como nunca, es impresionante la empatía que se ha creado en el equipo, y el otro día en plan de broma les decía que a lo mejor es mejor que no nos veamos nunca y que sigamos trabajando así, porque a lo mejor se rompe esta magia, ¿no? Pero bueno, esperemos que en el 2021 podamos ir a la oficina física que tendremos en Madrid y podamos conocernos y demás, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y sí, Podimo, una empresa muy joven, se creó hace un año, celebramos nuestro primer aniversario en septiembre de este año y luego al cabo de un par de meses se lanzó en Alemania y luego en junio de este año lanzamos la versión gratuita de Podimo en España y en septiembre la versión premium. ¿Y por qué España en este momento? Hombre, afortunadamente a nivel mundial esto a veces se nos olvida como industria cultural y creativa y educativa que tenemos una ventaja competitiva enorme, que solo otros 3 idiomas a nivel internacional tienen: el inglés, el chino y el español. Nuestro idioma, como sabéis, se habla en todo el mundo por más de 550 millones y muchas veces pensamos que el mercado español es importante y sin lugar a duda lo es, pero yo creo que ningún podcaster debe olvidar que verdaderamente su audiencia no solo está en España, sino que podría estar en el resto del mundo, en lugares como Estados Unidos o en México. México es el país del mundo, el primer país del mundo de habla hispana, tiene 120 millones de personas, y el segundo mercado donde más se habla español es Estados Unidos. Hay 60 millones de latinos de primera y segunda generación que viven, trabajan en ese país, pero que cuando regresan a sus casas consumen todo tipo de contenido educativo, informativo y cultural en español, sean series, sea música, sea cine y también podcast. Y esto, si quieres, luego hablamos, porque yo creo que muchos creadores podrían exportar, por así decirlo, su contenido a esos territorios y tener más escuchas y más ingresos en el caso que decidan monetizar sus contenidos. Por ese motivo estamos en España y como puerta de entrada a América Latina, por el potencial de crecimiento que tiene nuestro idioma. Tengo 2 cifras aquí que te voy a dar. No sé si me veis porque yo no me veo en pantalla, pero supongo que me estáis viendo cuando hablo. Te digo 2 cifras. Una de el Instituto Reuters, que tiene un estudio periódico de medios digitales, según el cual 41% de los españoles escuchó un podcast en el último mes. Y otro de The State of the Podcast Universe, de Voxnet, que dice que las escuchas de podcast han subido este año en España un 25%, solo superadas por Italia con un 29%. Yo siempre dudo un poco de todas estas cifras, no sé tú, porque creo que uno de los problemas del podcast es que no se pueden medir bien las audiencias. No están tan integradas en un sistema de medición fiable como existe con las audiencias digitales o con la televisión, la radio, los medios más tradicionales. ¿Qué piensas de esto y cómo medís vosotros el alcance o la penetración general del podcast, no ya de vuestro negocio? Bueno, la medición de audiencias, desgraciadamente, tiene sus defectos en todas las industrias. O sea, no solo en la industria del podcast, la tiene también en el mundo del libro, en el mundo de la música, en el mundo del cine o en el mundo de la televisión, ¿no? No obstante, estos estudios yo creo que hay que tomarlos como referencia y luego yo siempre los divido por la mitad, ¿no? Desde el punto de vista que en esa referencia digo, bueno, si varios estudios indican que supuestamente el 40% de los españoles escuchan podcast, yo me pongo en el ámbito más conservador y digo, bueno, asumamos que es el 20%, ¿no? Y a mucha gente a lo mejor lo ve en negativo y dice, solo el 20%, yo veo la otra parte, el 80% del mercado español todavía no conoce este maravilloso formato y todavía no lo disfruta, y lo que tenemos que hacer es hacer crecer la categoría. Yo creo que lo importante, y sí es cierto que debido a este año pandémico, todo consumo digital se ha incrementado muchísimo en todo tipo de plataformas. Todos nosotros hemos tenido que estar forzosamente más tiempo en casa de lo que deseamos y además de trabajar o atender a nuestra familia, nos tenemos que evadir, nos tenemos que entretener, ¿sabes? Nos tenemos que informar, ¿no? Y hemos utilizado las tabletas, nuestros móviles, la gran pantalla de casa
para acceder a todo tipo de contenido digital, películas, música, audiolibros, libros electrónicos y podcast, ¿no? Entonces, el incremento de podcast ha crecido muchísimo. Hubo un momento cuando se paró el mundo, como has descrito en marzo, que claro, nos cambiaron todos los hábitos y hubo un bajonazo en todo durante un par de semanas, pero como luego, como buenos seres humanos, hacemos un reset muy rápidamente, más rápido de lo que sospechamos y nos habituamos a la nueva circunstancia, y el incremento de podcast ha crecido mucho. Algunas categorías más que otras, por ejemplo, los contenidos relacionados con la ciencia, que no había antes tanto interés a partir del maldito COVID, hay muchísimo más interés y esperemos que siga así, porque yo creo que es una materia muy, muy interesante. Al igual que los contenidos informativos han subido muchísimo, ¿no? También ha subido muchísimo los contenidos relacionados con aprendizaje de nuevas habilidades y nuevos conocimientos. La gente, yo creo que también este parón le ha obligado o ha tenido la oportunidad de replantearse muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional, y está utilizando los podcasts para ponerse al día o aprender cosas, ¿no? Luego también es muy interesante, y esto yo creo que los podcasters deberían tenerlo muy en cuenta, qué se consume aquí, qué se consume en ese otro lado del Atlántico que comentamos, donde está la gran audiencia. En España, básicamente, la gran mayoría del consumo de contenido audio gira alrededor del puro entretenimiento. Utilizamos los auriculares para desconectarnos, evadirnos, entretenernos. En América Latina y en Estados Unidos, cerca del 70% del consumo de audio podcast está muy relacionado con no ficción, con contenido informativo, con contenido educativo, con el contenido de aprendizaje. Y esto, a la hora de decidir qué tipo de podcast quieres hacer y a qué tipo de audiencia quieres llegar, saber este tipo de tendencias o de demandas de mercado, que nosotros en Podimo vamos a hacer un gran esfuerzo, y las personas que ya están colaborando con nosotros y podcasters que nos han acercado y medios de comunicación les estamos ayudando a entender estas dinámicas de mercado, ¿no? Con el fin de que si apuestan firmemente por este formato tengan un mayor retorno de su inversión y sus contenidos y lleguen a un mayor número de personas. Lo que dices es interesante porque el podcast, probablemente los primeros podcasts de hace más de 10 años empezaron con contenidos para compartir aficiones, ¿sabes? Para gente que le gustaba el cine, que le gustaban los videojuegos, y se han desarrollado durante mucho tiempo así, pero ahora se dan dos hechos. Por un lado, nos tenemos que quedar en casa y queremos aprovechar el tiempo, no solo entreteniéndonos, porque entretenimientos tenemos muchísimos ya, tenemos plataformas de streaming de televisión y demás, pero por otro lado, se incorporan los medios de comunicación también al mundo podcast. Entonces, entra mucho podcast de información y entra mucho podcast, como tú bien dices, de utilidad, de aprendizaje. Sea ciencia, por el momento en el que vivimos, que de repente descubrimos que existe una cosa que es la medicina, la ciencia, y que es muy importante, pero también porque hay como una nueva entrada de otros actores en el mundo del podcast distinto a los de antes, ¿no? A mí me gusta mucho esa diferencia que dices con el Latinoamérica y con Estados Unidos. No sé si responde tanto al carácter de cada zona o responde también a las circunstancias de cada zona. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de podcast ha bajado ligeramente en los últimos años, a pesar de esos contenidos que tú dices. Sí, bajó un momento, pero bueno, ya ha vuelto a retomar los mismos niveles de escucha. En Estados Unidos el formato podcast lleva escuchándose y comercializándose desde hace décadas, ¿no? Y tiene un recorrido ya y una penetración en el mercado altísima, y por eso cuando hablamos de la industria del podcasting y salen diferentes estudios en los cuales se indica que este año por primera vez se van a superar los 1.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, ¿no? De esos 1.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, 700 viene de Estados Unidos. Muchas veces se comete el error a la hora de analizar el potencial o la evolución del podcasting en español o en otros idiomas de Europa, que se piensa que la principal vía de ingresos para un podcaster va a ser la publicidad. Y yo lo dudo muchísimo desde el punto de vista que no es lo mismo el mercado norteamericano que el mercado español o el mercado europeo. Yo he vivido 20 años en Estados Unidos y lo conozco perfectamente, y se nos olvida que Estados Unidos, en primer lugar, es un continente desde el punto de vista de extensión como Europa, ¿no? Desde Huelva hasta Moscú, ¿no? Desde el punto de vista de los kilómetros que abarca. En segundo lugar, tiene un único idioma, el inglés. Luego hay otros idiomas como el español, que también tienen un peso dominante, pero hay un único idioma. Y en tercer lugar, tiene una única moneda, el dólar. La combinación de esos tres elementos, un territorio enorme, un mercado enorme, con un único idioma y una única moneda, es el paraíso para los anunciantes. Y por eso
esa industria de 1.000 millones de dólares que este año por primera vez va a pasar esa barrera, que 700 venga de Estados Unidos, tiene esa lógica además de los años. En Europa, este mismo año, como mucho, vamos a ingresar 50 millones de dólares en publicidad en toda Europa. Y si lo llevamos a España, mi estimación es que España no va a superar más de 3 o 5 millones de dólares en ingresos publicitarios, siendo muy generoso, porque con las caídas que está habiendo de anunciantes debido a esta maldita crisis, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros desde Podimo siempre hemos creído, y de ahí nuestro modelo de negocio, que una de las principales vías de ingreso de los podcasters, aquellos que quieran monetizar, porque también hay muchísimos podcasters que no tienen ningún interés en monetizar sus contenidos, que lo que quieren es audiencia, ¿sabes? Y llegar al mayor número de personas, que luego sí que saben, y eso va a seguir existiendo y va a convivir con aquellos otros podcasters que quieran monetizar su contenido. Pero aquellos que quieran monetizar, además de los ingresos publicitarios o por patrocinio o participación en eventos y demás, existe esta tercera vía de ingresos por escucha, que yo creo que verdaderamente en Europa, donde tenemos cada vez más un mayor arraigo a cultura de pago de contenidos digitales, que esto es súper positivo. Hace 5 años, si hubiéramos tenido esta conversación, en este país nadie pagaba nada. Nadie pagaba por ver televisión, series o ver... o escuchar música, vaya. Escuchar música o libros electrónicos, o sea, ¿no? Afortunadamente ha habido un cambio de actitud y también el hecho que estas plataformas de streaming te facilitan muchísimo el acceso y el consumo de esos contenidos a unos precios muy, muy competitivos, y esa cultura de pago que ha llegado al mundo del podcast y va a crear esa tercera vía, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y cada podcaster va a decidir si quiere monetizar o no, y una vez que quiera monetizar, cuáles son las diferentes vías de ingresos que puede monetizar su contenido, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran diferencia y el gran error que muchas veces se comete, que vamos a imitar el modelo norteamericano, y en Europa, como digo, somos 27 países con 27 idiomas y más. Tenemos una moneda, no sé cuánto va a durar, estoy siendo un poco irónico el sábado por la mañana, pero no tiene los ingredientes para crear un mercado publicitario tan extenso como el mercado anglosajón. Sí, además en un contexto donde quienes han vivido tradicionalmente de la publicidad ya no la tienen. Yo, que soy periodista y he trabajado en bastantes medios de comunicación, el problema de los medios es que ya no tienen publicidad. De hecho, se dedican a generar eventos y patrocinios y otra serie de formatos, ¿no? Pero has dado, yo creo, acabas de poner el contexto en el que muchos de quienes nos están escuchando y viendo hoy, y otros que no, pero desde luego el grueso de los asistentes a las JPod se ven. El podcaster veterano, que lleva tiempo haciendo un podcast o muchos podcasts, de repente se encuentra en un contexto donde en los medios de comunicación empiezan a hacer podcasts, entran las grandes plataformas, entra Spotify, entra Apple, el mercado se vuelve muy loco, todo el mundo descubre los podcasts. ¿Qué hace ese podcaster? Yo como podcaster, ¿qué hago ahora si llevo 5 años haciendo un podcast? ¿Qué hago? ¿Monetizo? ¿No monetizo? ¿A qué plataforma me incorporo? ¿Qué tipo de contenidos tengo que hacer ahora para tener alcance y visibilidad y todas estas palabras que hemos aprendido del marketing online? Yo llego a tu oficina y ¿qué me dices que haga? Si soy un podcaster viejo que tiene, yo que sé, un podcast de cine desde hace 5 años que más o menos ha ido funcionando y pasándolo bien. Bueno, yo creo que el contexto es muy positivo para cualquier creador, para cualquier podcaster, desde el punto de vista que la categoría va a crecer. Como hablamos anteriormente, si solo un 20% de los españoles escuchan podcast, la llegada de estas plataformas y la llegada de la apuesta por parte de los medios también por este formato, lo que va a hacer es que la categoría crezca. Es decir, va a haber una mayor oferta y por lo tanto va a poder haber una mayor demanda. Es decir, que luego sí, como comentabas, cada uno, el creador independiente, al igual que el creador de un gran medio, de una plataforma, va a tener que posicionarse y darse a conocer para obtener visibilidad y para tener audiencia. Pero en principio el contexto es muy positivo. Que haya más oferta generará más demanda, ¿no? Ahora, lo que tú como creador independiente debes empezar un poco a plantearte es, en primer lugar, si eso que creaste hace unos años como objetivo personal o profesional, porque muchas veces hablando con los podcasters hay gente que tiene un podcast a título personal porque quiere algo que contar y lo que quiere es contar esa historia o compartir ese conocimiento que tiene, pero no tiene ninguna intención de monetizar, y eso va a seguir existiendo. La gran mayoría de los contenidos en esta próxima década, en la que nos ha tocado vivir, van a seguir siendo contenidos en abierto, donde hay
muchísimos contenidos de muchísima calidad. Yo he visto a gente cometer el error, como lo he visto anteriormente en el mundo educativo o en el mundo del libro o en el mundo de la música, que porque el contenido esté en abierto y sea gratuito es supuestamente de peor calidad que un contenido de pago. No es cierto. Hay muchísimo contenido en abierto de altísima calidad, excelentemente bien elaborado, y eso va a seguir existiendo. Y yo doy gracias a todas aquellas personas que tienen ese altruismo de querer compartir su conocimiento o sus historias en abierto. Siempre hablamos de este mundo 2.0, el mundo digital, y hablamos de Facebook y demás, y de Twitter y todas estas plataformas. Para mí lo mejor que hemos hecho como civilización digital es la Wikipedia. Que muy pocas veces le dedicamos un minuto para esa creación colectiva del conocimiento, y siempre se ha criticado de que supuestamente no es tan rigurosa como una enciclopedia británica. Yo dudo muchísimo del rigor de la enciclopedia británica en muchos aspectos, porque al final mantiene un punto de vista de una manera de ver el mundo o de una escuela de opinión, ¿no? No dejan ser personas las que están haciendo... Claro, eso te iba a decir, son personas con una cultura determinada que enfocan un hecho desde ese punto de vista. Yo también, cuando escucho esas críticas a la Wikipedia o cualquier otro proyecto colaborativo porque no alcanza un rigor, nada humano alcanza el rigor es un ideal hacia el que te tienes que encaminar, ¿no? Pero es un poco absurdo, pero perdona que te interrumpa. No, es que es muy verdad, y yo siempre lo digo, no es lo mismo la historia de España contada desde un punto de vista de un historiador árabe que de un historiador desde España, o la historia de América Latina contada por un historiador de América Latina que de un historiador de España, ¿vale? Y eso en las británicas normalmente no se tiene en cuenta, y la bondad que tiene la Wikipedia es que hay una pestaña que se llama edición, que nadie la lee, y que tú ves ahí los diferentes puntos de vista hasta que se llega a ese supuesto consenso, ¿no? Entonces, en este mundo del podcast, el contenido en abierto va a seguir existiendo. Hay contenido de altísima calidad, también hay un montón de contenido, por así decirlo, normal, y también hay un montón de contenido irrelevante, pero igual sabes que las pasarelas luego de pago o el contenido exclusivo, ¿no? Y lo bueno, lo positivo es que como creador, con la llegada de plataformas como Podimo, es que vas a tener puertas a donde llamar. Como has dicho, yo voy a tu oficina y ¿qué te cuento? Bueno, pues yo te voy a escuchar y te voy a decir qué quieres contar. Y si eso que quieres contar a nosotros nos interesa desde el punto de vista de que en nuestro catálogo queremos tener en esa categoría más contenidos de esa categoría, o que queremos apostar por un contenido que no tenemos, que pensamos que deberíamos tener, o que vamos a innovar y vamos a testar, ¿sabes? ¿Qué tipo de audiencia puede generar ese contenido? Si nos convences, podemos llegar a un acuerdo de colaboración, que la gente que ya está con nosotros está viendo que asumimos en algunos casos el 100% de la financiación, en otros casos vamos a medias, somos socios y vamos a medias en los costes de producción, y luego repartimos los royalties hasta el 50%. La novedad que hemos traído al mercado y que ha sido muy bienvenida por los creadores es que somos la primera plataforma que compensa por las escuchas derivadas de los contenidos en abiertos en Podimo. Compensamos con un 20% de los ingresos netos de todos aquellos contenidos de un podcaster independiente que se escuchen en nuestra plataforma, que su contenido está en Google, está en Apple, está en iVoox y está en Podimo. Todas aquellas escuchas que tengan lugar en Podimo de ese contenido en abierto, pues nuestros usuarios premium, nosotros repartimos el 20% de los ingresos netos. De aquellos contenidos que lo tenemos en exclusiva, dado que tú has apostado más por mí, pues yo apuesto más también por ti y te doy el 50% de los ingresos netos. Y este modelo, yo lo digo muy en serio muchas veces, espero que nos copien, espero que verdaderamente se empiece a compensar por los contenidos en abiertos que se escuchen en plataformas. Yo creo que al creador hay que compensarle. Y bueno, sí, verdaderamente... Es que es una queja de bastantes años ya, Sí. que el que proporciona el contenido no se lleva nada, no se lleva un duro. Siempre es el canal el que recolecta todo el beneficio, ¿no? Pasa en otros ámbitos, no solo en Sí, el no podcast. pasa en esto, pero yo creo que podemos mejorar esas maneras de comercialización, y si tu contenido tiene publicidad en abierto, si tu contenido tiene patrocinio en Podimo, todo eso está incluido y tú te lo llevas. Yo no veo esto, yo te aporto una tercera vía, que es todas las escuchas que tengan tu contenido en abierto en mi plataforma, por mis usuarios premium, te doy el 20%. Y luego, como digo, tú como creador, mi recomendación es que pruebes todo. O sea, que me sorprende alguna gente que dice no en la vida a cosas al principio por desconocimiento. Tampoco digas sí rápidamente sin analizarlo, pero yo mi recomendación a cualquier creador es
pruébalo todo y prueba las diferentes plataformas. Y ya luego determinarás que probablemente sea un mix. Tendrás a lo mejor parte de tus contenidos en abierto durante un tiempo, luego a lo mejor en una temporada la tienes en exclusiva, luego tienes un contenido específico que quieres tener en un lugar específico durante un tiempo y luego también la palabra exclusiva se malentiende o se piensa como anteriormente que son como matrimonios para toda la vida. Nosotros en Podimo tenemos exclusivas de 24 horas, de 48 horas, de un mes, de 3 meses, de 5 años. O sea, Sí, que no es que te estés vendiendo, o estés vendiendo tu alma al diablo, entre comillas, para ad infinitum, ¿no? Pero, sí. te iba a introducir otra cosa cuando dices lo de busca en plataformas, prueba y demás, ¿no? Sí. Tengo aquí una lista de los retos del podcast en España, las limitaciones y demás, que he ido recogiendo de varios artículos de prensa. Y la primera y común que sueles encontrarte es que el gran problema del podcast en España es que no hay una gran plataforma que lo integre todo. Es decir, que si a ti alguien que no escucha podcast te dice ¿dónde encuentro un podcast? Le tienes que decir varios sitios y varios canales para localizar un podcast. Y eso se identifica como un defecto, porque no existe un YouTube del podcast, ¿no? No existe una plataforma única donde digas, aquí puedo encontrar todo. Cuando es su ventaja. YouTube tiene muchas ventajas, pero YouTube es un monopolio, al fin y al cabo, y como buen monopolio establece sus reglas y hace que todo el mundo pase por su aro. Exactamente igual que Google, por decirlo en otro ámbito, ¿no? El podcast no tiene eso y no sé, yo personalmente prefiero que no lo tenga. Yo como oyente prefiero ver distintas plataformas y tener distintas ofertas y como podcaster, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero parece que también en la sociedad nos estamos acostumbrando a que nos den todo muy mascarito y sea muy fácil de localizar, ¿no? Y nos volvemos un poco más vagos Coincido plenamente contigo. Yo creo que es contraproducente como sociedad y como industria que solo haya una plataforma que distribuye y dé visibilidad a un contenido, a este formato, ¿no? Imagínate que en Gijón o en cualquiera de nuestras ciudades solo hubiera una librería y que esa librería decidiera qué pongo en el escaparate y qué vendo, y qué promuevo y qué no, ¿no? Yo creo que cuantas más plataformas haya en el mercado, esa diversidad de acceso a estos contenidos hará que un mayor número de gente pueda acceder. Luego cada uno de los usuarios, desde el punto de vista de escucha, seleccionará aquella plataforma que le sea más amable por navegación, por usabilidad, porque pueda hacer con ella lo que sea, ¿no? Pero que haya diferentes puertas de entrada al contenido, yo creo que es esencial en cualquier industria, ¿no? Oye, tú conoces muy bien también el mercado latinoamericano, que lo trabajáis porque es vuestro ámbito y que sin embargo para nosotros es totalmente desconocido, porque como España seguimos viendo aquello como algo que no tiene mucho que ver con nosotros, nos estamos perdiendo la oportunidad tanto de alcanzar como de descubrir, ¿no? Contenidos de allí y ver otras formas de hacer podcasting y de llevar podcasting. Cuéntanos la experiencia que has visto en alguno de los países de Latinoamérica que te parezca relevante o análisis de cómo se vive allí el podcast que en algún aspecto que veas relevante. En primer lugar es el alcance. Como decía anteriormente, en España somos 45 millones y por lo tanto da de sí lo que da de sí este mercado, ¿no? Si eso lo comparamos con los otros 500 millones de personas que están al otro lado del Atlántico, pues te estás perdiendo un gran alcance. Millones de posibles oyentes de tu contenido. Afortunadamente, el contenido en español con acento de España, español castellano, por así denominarlo, o ibérico, como lo dicen ellos al otro lado, viaja muy bien. Es decir, el latinoamericano está muy acostumbrado a escuchar español con diferentes acentos, porque luego tiene, ¿sabes?, el mexicano, el colombiano, el argentino, el chileno, todos estos diferentes españoles, ¿vale? Y ellos están muy acostumbrados en esa región a escuchar español en diferentes acentos. Por lo tanto, nuestro acento lo admiten mejor que viceversa, ¿no? Desgraciadamente en España, y esto para mí es un problema cultural y desgraciadamente creciente, cada vez hay más reticencia por parte de la audiencia española a escuchar contenidos con acento de América Latina. En mi experiencia en diferentes proyectos, anteriormente traje a España Storytel y luego la llevé a América Latina, a México, a Colombia, a Brasil y a otros mercados. Casi el 65% de los oyentes de América Latina consumía sin problema contenidos audio con acento ibérico. Pero aquí en España no alcanza el 20%. Es tristísimo. Nos perdemos grandísimas historias en formato podcast, perdemos grandísimos contenidos porque nos da pereza
ponernos los auriculares, de hacer ese pequeño esfuerzo. Yo digo como anécdota, tengo un amigo que es un excelente amigo, pero es un poco limitado culturalmente hablando. Cuando escuche me va a volver a matar, pero bueno, me da igual porque es una verdad, que dice que no puede ver una película de Ricardo Darín porque no lo entiende. Y es un vago porque no quiere hacer ese esfuerzo, dedicarle un par de minutos, habituarte a ese acento y disfrutar de ese contenido, ¿no? Pero en España tenemos este problema. Pero bueno, para un creador independiente español que quiera alcanzar a más gente, llegar a mayor audiencia en América Latina, lo que tiene que pensar es cuáles son las historias, porque esta sí hay una gran diferencia, cuáles son las historias que interesan y preocupan en América Latina, porque no es lo mismo que aquí en España. Tenemos un nivel económico diferente y una serie también de dinámicas diferentes que hace que allí interese otro tipo de contenido, ¿no? Y luego también tener en cuenta hasta cosas tan simples, pero que muchas veces se nos olvida, de cuándo lanzas y dinamizas tu contenido en redes sociales. Tendemos a pensar en nuestro horario español, entonces yo empiezo por la mañana a hacer lo que sea y en el otro lado del Atlántico ahora están dormidos. Lo ideal, si quieres llegar a esa audiencia y hacer que lo que hagas tenga un doble efecto, es empezar a dinamizar tus contenidos a partir de las 3, 4 de la tarde, que en México empieza a despertar. Entonces, son dinámicas que en cuanto las incorporas, enseguida ves los resultados, ¿no? Porque llegas a esas audiencias y consigues que un mayor número de gente te escuche, y si tienes ingresos publicitarios relacionados con tu audiencia, pues tienes más ingresos, o si tienes ingresos derivados de tus escuchas, pues tienes más ingresos, ¿no? Pero esto va a ser, y yo creo que muchos podcasters en España van a ver que en muy poco tiempo, a medida que estos mercados evolucionan, probablemente el 50% de sus escuchas vengan de América Latina, y al igual de sus ingresos. Ya en Podimo estamos viendo, y acabamos solo de arrancar, que el 20% viene de América Latina. Podimo está ahora disponible en 20 países de América Latina, desde México a Argentina. Todavía no hemos hecho nada, próximamente vamos a hacer más cosas desde el punto de vista de dinamización en esos mercados, pero sin hacer nada, el 20% ya de nuestro tráfico viene del otro lado del Atlántico. Nos llegará desde allí, pero lo que no sé si nosotros escucharemos de allí por lo mismo que has dicho, porque en España, es que lo has descrito muy bien, tenemos un problema psicológico con América Latina a la hora de cómo los recibimos. Somos capaces de ver The Wire o Los Soprano en versión original, sí, aunque no entendamos absolutamente nada sin ver los subtítulos, pero después a un amigo tuyo, Ricardo Darín, le parece algo que no entiende y no puede hacer el esfuerzo de habituarse a ese acento, ¿no? En unos casos nos sentimos de menos y en otros casos nos sentimos de más, cuando lo que estamos es perdiendo como oyentes una capacidad de entretenimiento y de descubrimiento tremenda, ¿no? El mayor absurdo llegó el año pasado poniendo subtítulos a la película de Roma. Yo ahí ya dije esto... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, pero bueno. Bueno, y luego incorporamos todo tipo de anglicismos, pero en fin, sí. La lengua es algo vivo. David Tella te pregunta si en Podimo se generarán feed para poderse escuchar desde cualquier podcatcher. Sí, todos aquellos contenidos que están exclusiva en Podimo, nosotros asumimos el hosting gratuito, y dentro de nuestra política de comercialización y distribución de contenidos generamos ese feed y determinamos conjuntamente con el creador cómo y cuándo sale de nuestra plataforma y puede estar en otras plataformas siendo también escuchado y monetizado, ¿no? Por eso te decía este concepto de exclusividad, que muchas veces piensan es solo para Podimo y para toda la vida. Pues no, a lo mejor el acuerdo que tengo contigo es que está en Podimo durante un X tiempo y luego lo sacamos fuera y lo monetizamos fuera en otras plataformas con otras vías de monetización y audiencia, ¿no? Y esa es un poco la versatilidad y que le ofrecemos al creador como cualquier producto, tiene diferentes ciclos de vida y lo que hay que es intentar maximizar el mayor número de escuchas y el mayor número de ingresos a ese producto. Gorka Artaza nos dice que los subtítulos de Roma eran para que no te durmieras, en realidad. Que no era... Muy bueno. ¿Tú esperas que esta sea la década del podcast de pago? O sea, que a partir de ahora el consumidor se acostumbre a pagar por escuchar podcast, poco a poco. Yo te voy a decir que va a ser el lustro, va a ser en menos de 5 años. Estamos viendo en los últimos tiempos como te decía anteriormente, que ya existe esa cultura de pago.
Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con los medios de comunicación, que durante muchos años dudaban si la gente iba a estar predispuesta o no a pagar por el acceso a noticias. Hemos visto como ya todos los medios, desde El País, ABC, bueno, el Correo ya lo tenía desde hace tiempo, bueno, cada vez más medios y medios digitales como Confidencial o Diario.es tienen sus muros de pago, y se estima que ya en España hay 400.000 personas que pagan por esos contenidos. En el mundo audiolibro, que es el primo hermano del podcast, y que yo tenía también este tipo de preguntas y dudas sobre si iba a haber alguien dispuesto en España, primero a escuchar audiolibros y en segundo lugar a pagar por ellos, ¿no? Y me acuerdo cuando traje Storytel en 2017, era muy recurrente este tipo de preguntas y análisis, ¿no? Hoy en día, según mis estimaciones, si sumo todo lo que las diferentes plataformas representan, Storytel, Audible, Nubico y demás, en España hay alrededor de 150.000 personas que pagan por audiolibros en este país. Cuando ya te digo, hace 4 años, 2016, 2017, no había mercado de audiolibros, representando cerca de 15 millones de euros anuales en facturación. O sea, que sí hay un mercado. ¿Cuánto es ese mercado? Yo mi estimación es que de aquí a 5 años el 20% de los oyentes de podcast en español van a pagar por contenidos podcast de pago. ¿Te parecerá poco? No, pero en absoluto, no, hay gente que a lo mejor le parece poco, pero si miras los datos de plataformas como de Spotify y demás, están entre un 20 y un 50%. No me parece poco. Yo te lo digo desde el punto de vista que los periódicos digitales llevan muchos años intentando que la gente pague y nadie paga por los contenidos de los periódicos. Entonces, para un formato relativamente nuevo para la mayor parte de la audiencia, que preveas ese porcentaje me parece un arranque, vamos, que más que notable. Ana Segura te pregunta que cómo es la retribución para los creadores. Si hay una tarifa fija por capítulo, un porcentaje por descarga. No, el modelo es muy parecido a lo que las diferentes plataformas de streaming como Netflix o HBO o Storytel tienen, que se llama en inglés el pool model, pool como piscina, y lo que se hace es se agregan todos los ingresos y se dividen por todas las escuchas, ¿vale? Pero en Podimo, y podéis entrar a nuestra página web y veréis ahí una pestaña que dice Podimo para podcasters, y en esa pestaña hay una explicación muy extensa y con gráficos que visualmente probablemente lo resuma mejor que yo, ¿vale? Desde el punto de vista, nosotros lo que hacemos es por usuario, me voy a explicar, ¿vale? Tú imagínate, David, que entras en nuestra plataforma y escuchas a través de tu mensualidad, que nuestra mensualidad es 3,99, escuchas solo un podcast. Es el podcast que te gusta y lo único que haces es escuchar todos los episodios de ese podcast, ¿vale? Pues nosotros dividimos el 50% de los ingresos con los creadores que hayan sido escuchados. Entonces, si un usuario ha escuchado solo un podcast, el 50%, es decir, 2 euros, iría para ese podcaster, ¿vale? Si es en abierto, si lo que esa persona ha hecho es escuchar contenido en abierto, sería el 20% de los ingresos netos. ¿Vale? Nosotros repartimos el 50% por un lado con los contenidos exclusivos, el 20% con los contenidos abiertos y nos quedamos con el 30%. Aquí no depende, porque muchas veces dicen, entonces me penaliza que mi contenido sea más largo o más corto, ¿vale? A diferencia de la manera que medimos las escuchas para publicidad, que como sabéis, según el estándar del IAB, al cumplirse 60 segundos se contabiliza como una escucha, ¿vale? Nosotros los streams también los contabilizamos así para que tú, como podcaster, tengas, por así decirlo, un valor similar de número de streams que te genera Podimo en relación con otras plataformas para que puedas comparar manzanas con manzanas, pero nosotros a la hora de compensar, compensamos por el número de minutos, segundos que se ha escuchado tu podcast en nuestra plataforma. ¿Me explico? Si tu podcast por cualquier motivo no se termina, igual que muchísimos libros que compramos, muchísimas películas que vemos no las llegamos a terminar por X motivos, ¿vale? No pasa nada desde el punto de vista de la compensación. Yo te voy a compensar por el número de minutos. Por ejemplo, si tu podcast tiene 6 episodios y cada uno de esos episodios tiene 30 minutos y una persona se escucha solo 3 y consume los 30, 60 hasta 90 minutos, yo te voy a compensar por esos 90 minutos. Y esto es muy positivo porque verdaderamente aportamos, en primer lugar, una transparencia máxima
sobre la escucha que tiene tu contenido en nuestra plataforma, minuto a minuto, segundo a segundo. Luego, desde un punto de vista contable, para que no sea un número enorme, lo que hacemos, pasamos los segundos a minutos y los minutos a horas, y te compensamos por horas. Liquidamos trimestralmente, aunque tú a través de Podimo Studio puedes entrar y puedes ver a diario de qué manera tu contenido se está comportando en nuestra plataforma, en qué países y en qué momento se está consumiendo tu contenido. Que también esto es muy importante saber desde el punto de vista, como te decía anteriormente, cuando tú estás haciendo la divulgación o la dinamización de contenido y cuando se está consumiendo. Son normalmente dos periodos diferentes. Pero bueno, en Podimo Studio tenéis ahí todo. Gorka Artaza, que por cierto nos ha ayudado muchísimo en las JPod. Gorka, abrazo enorme desde aquí, porque es parte de Euskalpod y de la organización de estas JPod. Aparte tiene un podcast de cine a la velocidad absurda y te pregunta que has hablado de abrir el mercado a Latinoamérica, por ejemplo, pero que de qué forma Podimo da visibilidad a los podcasts que apuestan por ellos, tanto en el mercado local como en el internacional. Vale. Cuando tú entras a una plataforma como Podimo, tenemos por un lado algoritmos, tecnologías que nos ayudan a curar el contenido y que tú como usuario, dependiendo qué tipo de usuario eres, porque tu experiencia en Podimo no es la misma que mi experiencia en Podimo. Tenemos, por así decirlo, como 3 tipologías iniciales básicas. Cuando tú aterrizas en la plataforma por primera vez, no conozco nada de ti, ¿vale? Y todavía no has escuchado nada. Por lo tanto, te voy a mostrar una manera de navegar y descubrir contenido en Podimo. En el momento que tú te registras y empiezas a escuchar contenido, mi algoritmo va haciendo un rastreo y según lo que tú vas verdaderamente escuchando, porque esto es algo que me ha pasado en todas las industrias culturales. Cuando llegas a plataformas como la nuestra y te das de alta, lo primero que te pregunto cuáles son tus intereses. Y te doy la categoría de intereses y tú tienes ahí que puedes decir que a mí me gusta, yo qué sé, la historia, o que me gusta la naturaleza, o que me gusta temas de no ficción. Pero luego, verdaderamente, tu patrón de escucha es totalmente diferente a lo que te has apuntado. Tenemos una aspiración a que vamos a utilizar algo, ¿vale? Para hacer que algo, por ejemplo, mucha gente dice que quiere consumir contenidos en inglés. Tenemos 650.000 podcasts en inglés. Y mucha gente cuando se da de alta dice, voy a utilizar esta plataforma para mejorar mi inglés. Pero yo lo entiendo que después de una jornada laboral larguísima o después de yo que sé qué, quieres disfrutar y dices, ¿y ahora voy a hacer después de escucharme un podcast en inglés? Pues no. Es el síndrome del gimnasio. Exacto, es muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en cuenta primero las preferencias que tú nos has dicho que te gustan y te intentamos descubrir contenido de eso que tú has dicho que te gusta, pero luego también seguimos muy de cerca el patrón real de tu escucha. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos ahí es, luego con un equipo de curación, que dentro de este equipo de 10 personas que te he dicho, tenemos 2 personas que se dedican al 100% de su tiempo a dar visibilidad a estos contenidos y relacionarlos entre sí. Una de las cosas que nuestra tecnología permite saber es, tú has entrado en Podimo y has escuchado un podcast. Una vez que has escuchado ese podcast, ¿cuál es el siguiente podcast que has escuchado? Porque a mí eso me sirve para otra persona como tú, cuando llega a la plataforma, mostrarle ese contenido que supuestamente está interesado, pero luego hacerle el playlist con aquellos contenidos que ya mi plataforma ha detectado que están vinculados entre sí por intereses y afinidades. O toda esta evolución tecnológica te permite a ti, usuario final, descubrir probablemente contenido que no tenías ni idea que existía, ¿vale? Y yo te lo traigo a la luz. A mí, una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido en estos últimos meses es que ha habido podcasters que me han mandado mensajes de estos podcasts que ya tenían en otras plataformas durante hace mucho tiempo y que les han descubierto en Podimo. Y ellos decían, estoy llegando a gente que antes no llegaba y yo creo que es esta labor de curación basado en factor humano y factor tecnológico que hace que florezca mucho contenido. Y tengo por aquí también a Iñaki Sánchez, que dice, lo que resulta ridículo es que personas que pagan una barbaridad por un smartphone, por tener en casa ADSL, Netflix y demás elementos de coste mensual, les cueste pagar 1,5 € por un podcast que escuchan y disfrutan. ¿Qué opinión te merece este asunto? Bueno, desgraciadamente siempre ha sido así, ¿no? De que no valoramos, y yo creo que esto es un tema educativo de nuestra sociedad, el valor de los contenidos, el esfuerzo que hace un creador, independientemente que sea, yo qué sé, del mundo del cine, del mundo del teatro, del mundo del libro, o en este caso el mundo del podcast, en llevar a cabo esa creación y que debe ser compensado adecuadamente. Esto es muy triste, pero es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que no valoramos el esfuerzo de creación, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo estoy viendo que en formato digital están cambiando las cosas y que cada vez más hay más gente que está predispuesta a pagar por ese contenido de calidad.
Yo creo que se tienen que reunir 3 condiciones para que la gente esté predispuesta a pagar. En primer lugar, es que cuando tú accedes a este tipo de plataformas, esa plataforma constantemente te está renovando el contenido. Y es un esfuerzo titánico por parte de la plataforma en que constantemente nosotros tenemos que estar renovando el contenido para que tú te quedes. Nosotros publicamos 120 podcasts originales exclusivos todos los meses. Esto, verdaderamente, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de producción, es un ritmo muy exigente, pero es la única manera de que tú, como usuario final que nos estás pagando, te quedes en la plataforma. En segundo lugar, que la experiencia de navegación, que la experiencia de usabilidad nunca decaiga, ¿vale? Y eso también, afortunadamente, la tecnología que tenemos ya está ahí. Y en tercero es el precio. Tú tienes que poner un precio que sea adecuado o competitivo, y nosotros pensamos que 3,99, como tenemos nuestro servicio al mes, verdaderamente hace que esa supuesta barrera de entrada a pagar por contenido de calidad sea mínima, ¿no? Y reunimos las 3 condiciones y estamos viendo que en el mercado español existe un mercado de pago de podcast. O sea, en los 2 meses que llevamos con la versión premium, el año ya lo tenemos cumplido. O sea, el business plan que teníamos de aquí a final de año ya está cumplido. Iván Pachi, de la Asociación Podcast, te pregunta: ¿qué necesitará un creador para cobrar los ingresos obtenidos en Podimo? ¿Tendrá que alcanzar un mínimo para cobrar? A partir de 100 euros liquidamos. O sea, si durante el trimestre tus podcasts han generado escuchas por valor de 100 euros, liquidamos al final del trimestre. También en nuestro modelo de compensación a podcast, hay podcasts, como he dicho, que nosotros apostamos firmemente por ellos y nosotros adelantamos ese dinero. Este es el concepto de mínimo garantizado, y nosotros, para que esa idea que nos has traído a la mesa la llevemos conjuntamente al mercado, lo que hago es adelantarte esos ingresos. Esto antes en España no existía, y también lo que estamos haciendo es que un mayor número de creadores puedan llevar sus obras al mercado, nosotros financiando esa obra. Aquí tenemos una opinión más bien que dice: mi preferencia personal es pago sin intermediarios a productores amateurs. Pago Netflix por la producción propia. Netflix no meten vídeos que pillan por internet. Supongo que se refiere a que estaría dispuesto a pagar por un contenido de calidad, no un contenido... Cuando dice amateur, es que la palabra amateur ha cambiado tanto el significado, sí. Porque si entiendes amateur como baja calidad, entonces sí, pero si entiendes amateur como alguien que no vive exclusivamente de ello, que no es profesional de ello en ese sentido, pues entonces no, claro, vamos, así lo interpreto yo. Sí. Que sepa que la gran mayoría de los creadores en este país, desgraciadamente, no viven de su creación. Pero estoy hablando de escritores, estoy hablando de... Sí, sí, es así. Que solo hay, y esto las diferentes agencias de derechos, que solo el 10% de los creadores viven de su obra. El resto probablemente sean docentes o sean profesionales de otra materia. Por lo tanto, yo mi máximo respeto por todos los amateurs, por todos estos creadores independientes que dedican su tiempo libre a hacer esa obra, y que probablemente, y yo en mi plataforma lo tengo, tiene la misma calidad o mejor calidad que muchos contenidos profesionales. Idoia Fernández te pregunta: ¿es tarde para empezar hoy un podcast desde cero? Ya se escuchan agoreros que hablan de la explosión de la burbuja del podcast. No, no lo creo. Y aparte, desde un punto de vista de la humanidad, siempre vamos a tener un interés por escuchar historias, independientemente del formato, ¿no? Por lo tanto, no hay, por así decirlo, un límite en la creación de contenidos en formato podcast. Lo que sí va a haber es una mayor competencia por ese espacio o por ese tiempo de escucha. Eso sí es una realidad. A medida que un mayor número de gente apuesta por este formato, lo que va a haber es una, ¿sabes?, mayor dificultad de que te escuchen, ¿no? Pero luego ahí entran todas estas dinámicas, como hemos hablado, de marketing, de activación de contenidos, de redes sociales, para buscarte tu nicho. Lo que sí yo recomendaría es, antes de ponerte a hacer un podcast, ver de eso que quieres contar, qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo puedes tú, o por un lado, mejorarlo o personalizarlo, ¿no? Que tú lo hagas, o sea, eso ya se está contando, pero tú lo vas a contar de tal manera que va a ser único y singular y que probablemente tenga su audiencia. Sofía Gonzalo te pregunta: ¿qué competencia supone para vosotros los podcasts de las radios comerciales? No son competencia, desde un punto de vista es un complemento. Lo que hace mucha gente en nuestra plataforma es
aquel programa de radio que por cualquier motivo no ha podido escuchar en su horario de emisión, lo escucha a través del formato podcast, ¿no? Y en España, como sabemos por todas las listas, pues más del 50% de la escucha de contenido podcast es contenido de radio en diferido, ¿no? Fuera del broadcasting, ¿no? A medida que crezca un mayor contenido en formato podcast original, es decir, que no sea radio en diferido, yo creo que esa balanza va a cambiar, ¿no? Y como estamos viendo en mercados más maduros, donde el consumo es de contenidos que nacen en formato audio, en formato podcast para ser consumidos en este formato, versus radio, ¿no? Pero yo creo que se complementan, al igual que hoy en día una persona puede estar leyendo un libro en papel y luego escuchando un audiolibro o leyendo un libro electrónico. Uno no anula al otro. Sí, sí. Nos han dado las 12. Uy, qué rápido. Acabo de mirar el reloj, estaba mirando las preguntas y los comentarios y son ya las 12. Muchísimas gracias, Javier. Si se ha pasado rápido, yo lo he pasado muy bien. O sea, supongo que al otro lado también. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y me quedo ahora de oyente. O sea que... Además, nos dejas muy buen sabor de boca con el optimismo que nos has contagiado en todos los ámbitos. Vamos, tanto para iniciar un podcast, para ponerte a escuchar y para todo. Pues nada, muchas gracias y en Gijón el año que viene en persona y continuamos la conversación. Todo esto con Sidra sabe mucho mejor, ya lo verás. Totalmente. Ahí nos veremos. Muchas gracias. Los demás, permaneced ahí. Bienvenidos a los que os hayáis incorporado a lo largo de la charla. Vamos a hacer una pequeña pausa para que yo coja un poco de agua, por proyectar otra vez los anuncios de nuestros patrocinadores y continuamos ahora con la mesa redonda que tenemos en la que van a participar David Mulé de la Asociación de MadPod, de la Asociación de Podcast de Madrid, Francisco Portillo de la Asociación Podcast, la Asociación Nacional, y David Trella de Asespod, la Asociación de Oyentes. Vamos a seguir hablando de podcast, pero desde otro punto de vista. Nos vemos en nada.